Bien, nos ha dicho que usted conoció al señor Aldama en 2018. Me gustaría saber, si es posible, qué relación ha tenido usted desde esos años hasta que vuelve a relacionarse con él con ocasión de los contratos de los fletes. Se firmó un contrato para el tema de intermediación para recuperar la deuda de Venezuela, que termina en diciembre, y luego se contrata como asesor y consultor en diciembre. Que, a ver, Venezuela, que venimos de hablar de Aldama, Venezuela no es un país normal, es una narcodictadura asesina que está en estos momentos en una especie de genocidio para acabar con todos aquellos que no piensen como Maduro. O sea, entrar en el mercado venezolano no es entrar en un supermercado, no es entrar en Holanda, no es entrar en Francia, no es entrar en Estados Unidos a intentar colocar tu aerolínea. O sea, pongamos las cosas claras por delante. Venimos de explicar todas las cosas que podía haber en ese móvil de Aldama. Bueno, ahora vamos a explicar las cosas que ligan a Aldama con Begoña Gómez, porque hay determinadas relaciones que simplemente el hecho de explicarlas resulta ya tóxico. O sea, ¿qué pinta la mujer del presidente del gobierno en relaciones, contactos con una persona que aparece en todo lo que han visto de lo que puede haber en el móvil y en todo lo que les vamos a contar? Y les doy un dato adicional, es una noticia y vamos a hablar ahora con Teresa Gómez, que publicaba Teresa Gómez en The Objective, porque va y resulta que uno de los coches, uno de los múltiples coches, tiene dos Ferraris, tiene un Ferrari Portofino, tiene un Ferrari V12, tiene un Range Rover, tiene un Porsche Macan. Podríamos pegarnos 3 programas contando la lista de vehículos que tiene este señor Víctor de Aldama, el amigo de Begoña Gómez. Lo voy a recalcar varias veces a lo largo del programa porque si a alguien se le olvida. Contacto suyo para determinados negocios, contacto suyo en la OMT, contacto suyo en las reuniones que mantuvieron antes y después de las fechas en las que se diseña el mecanismo de rescate de Globalia. Globalia, compañía comandada por ese señor que veían ahí, Javier Hidalgo. Es que todo huele a lo que huele, perdónenme, pero bueno, esta persona, Aldama, va y resulta que deja uno de sus coches fuera. Ahora vamos a hablar con Teresa Gómez, siguen con nosotros Raúl Vilas y Miguel Ángel Pérez, y ese coche resulta que aparece con 3 balazos. O sea, no sé, esto en Barranquilla a lo mejor lo tienen muy a la orden del día, aquí en España no, en la órbita presidencial normalmente menos. Bueno, pues el coche del contacto de Begoña Gómez para innumerables cosas aparece con 3 balazos. Le voy a dar ya paso. Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. A ver, Teresa, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido. Se habló inicialmente de 2 balazos, luego parece que son 3, el coche estaba fuera, 3 balazos en la ventanilla sin que esté él dentro, corrígeme si no es así. Lo que publicabais, efectivamente, esto es un aviso, pero es un aviso de un tipo de delincuentes, no sé cómo calificarlos, pero vamos, estos no son de cuello blanco, estos no son de te hago una alteración en un asiento contable, no, estos son de te hago una alteración a ti sentado donde se sentaba el contable. Sí es. Bueno, el coche, como ya acabas de decir, estaba en la calle porque él tiene muchísimos coches de alta gama, varios Ferrari, y estos son los que tiene en el parking, y este coche estaba en la calle, en las inmediaciones del Paseo de la Castellana. No vamos a decir el sitio exacto O sea, que por... no era ninguna calle pequeñita, oscura, no. Bueno, Venga. no estaba en la misma Castellana, pero muy cerca, una de las paralelas Sí, al sí. Paseo de la Castellana, que es donde él reside actualmente, ¿no? Y esto es un Audi A8 que tiene los cristales blindados, y él, cuando el lunes por la mañana va a coger el coche para irse a trabajar, se da cuenta que tiene estos balazos, estos impactos de bala en el cristal del conductor, ¿no? Has mencionado, Teresa, que tiene los cristales blindados. Es muy Sí. normal, la pregunta es retórica, pero vamos, ¿es muy normal en empresarios llevar un coche con los cristales blindados en España? Pues a lo mejor en otros países sí, pero en España Ya. yo no lo veo muy normal. O sea, si te dedicas Y a las cosas normales, el cristal blindado como que te lo puedes ahorrar, ¿verdad? totalmente. Sí, sí. Y al principio dijimos 2 impactos y luego 3, porque es cierto que uno de ellos casi es imperceptible, o sea, no lo vimos bien en la imagen. Por eso al principio dijimos que eran 2 y Ujú. luego nos dimos cuenta que eran 3, que era la información inicial que nos llegaba, y al ver las imágenes contabilizamos solamente 2, y por eso luego ya lo corregimos y dijimos que eran 3. En un principio, fuentes del entorno lo que dicen es que no sé por qué pensaban que habían utilizado el calibre 22. O sea, no me preguntes por qué, pero es lo que piensan fuentes del entorno, que se había utilizado una munición del calibre 22. No sé si es porque se lo encontraron Mm. esta munición a los alrededores o no, pero Sobre eso el fue objetivo, lo que Teresa, transmitieron. ¿os dicen algo sobre el objetivo? ¿A qué se apunta? Es decir, ¿esto es un aviso y Bueno, sobre todo de quién?
Vale, pues puede ser, hay dos vertientes, ¿no? Una de las vertientes es, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo la trama Coldo está derivando en una causa distinta, en una causa empezó con las mascarillas y está empezando a derivar en una causa de constructoras, es decir, a mí me cuentan que la UCO ahora mismo está investigando el cobro de comisiones y prevé que el incremento patrimonial de Coldo y también de Ábalos proviene del cobro de comisiones a constructoras, un básico en corrupción en España, ¿no? Entonces, es cierto que estas nuevas pesquisas se han hallado a raíz de registros domiciliarios en varios de los investigados, entre ellos el de Coldo García. Pero también es verdad, a mí me consta, que hay varios investigados que están colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, podría ir por Ya. aquí, también podría ir por negocios que tiene Víctor de Aldama fuera de A ver, te lo España. pregunto directamente, Teresa, ¿se descartaría que haya recibido o se descarta que haya recibido un aviso para que no hable de todo lo que rodea a Begoña Gómez? No se descarta que haya recibido un aviso para que no hable de Begoña Gómez y tampoco se descarta que sea porque él deba pues determinadas cuantías económicas a otras personas. Estas son las dos líneas que se están barajando y a mí sí, Carlos, que me gustaría hacer un pequeño inciso y es que después de publicar esta información en The Objective, obviamente nosotros antes de publicarla pues contamos con toda la documentación, contamos con pruebas gráficas, audios y bueno, distintos tipos de pruebas que confirman esta exclusiva, ¿no? Pero no las publicamos porque en el caso de hacerlo pondríamos en riesgo a las fuentes y por eso no lo publicamos, ¿no? Y lo que hizo el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, en cuanto salió la información publicada, es tachar esta noticia de inventos periodísticos. Al día siguiente salí con una nueva información dando más detalles sobre el asunto y ya no dijo absolutamente nada. Yo creo que un abogado se dedique a desmentir una información que es veraz, al final lo que hace es que ese propio abogado pierda credibilidad, porque Bueno, también ahí, Teresa, nunca descartes la posibilidad de que el primer engañado sea él, ¿eh? Lo digo como opción, ¿eh? Pero vamos, pero sí, te entiendo perfectamente, Pues seguiremos muy atentos, Teresa, porque a mí, o sea, el hecho de que Begoña Gómez esté en contacto con círculos que tienen que ir por el centro de Madrid con vehículos con las ventanas blindadas me pone los pelos como escarpia. Que acabemos comprobando que efectivamente encima las ventanas blindadas tenían toda la justificación, ya no es que me ponga los pelos como escarpias, es que me da una vergüenza de muchísimo cuidado, porque a mí algún día alguien me tendrá que explicar qué pinta la multinegocios Begoña Gómez .fundraiser conseguidora de fondos, qué pinta relacionada con un AMPA de muchísimo cuidado. Porque, no sé, en mi casa yo escuché siempre aquello de dime con quién andas y te diré cómo eres, ¿no? Pero bueno. Teresa, que un placer, de verdad. Muchas gracias. A ti. Pues este es el nuevo evento que tenemos aquí en la gama de corrupción española, que me parece alucinante. O sea, que a estas alturas tengamos que estar mirando a ver cómo uno de los principales contactos de la mujer del presidente, cuál puede ser la fuente de que le hayan hecho 3 disparos de aviso, si viene de negocios turbios en Venezuela, si viene de negocios turbios en España, si viene de hablar de un entorno presidencial, si viene de... de verdad que me deja ya... O sea, fuera de juego por completo. Hay que recordar también, Carlos, que Víctor de Aldama era cónsul de Georgia, ¿no? O sea, que esa es otra línea que es que está metido en todas. Solo para que la gente se haga una idea, era cónsul de Georgia en Zamora, que no sé si hay 2 o 2,5 georgianos en Zamora, ¿vale? Por cierto, en Valencia había otro y también era por el mismo motivo, y el motivo se lo explico. El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, es de Georgia, y Zurab Pololikashvili, es decir, la OMT, es el inicio, que tenemos, por lo menos de lo que tenemos cotejado hasta ahora, es el inicio de la cadena de favores presidenciales, porque Pedro Sánchez le regala una sede por 75 años en la mejor zona de Madrid, por cierto, muy cerquita de donde le han pegado los balazos, al Cristal, y le regala esa sede y a partir de ahí la OMT, es decir, Zurab Pololikashvili, el que reparte los títulos de cónsul de Georgia, empieza a padrinar a Begoña Gómez. O sea, yo es que lo siento, pero como son hechos, tenemos que contarlo. O sea, yo no sé qué ha pasado con esos disparos, pero repito, es que me llama mucho la atención que en una órbita informativa de semejante tipo de noticias acabe metida la sombra, o a lo mejor no es la sombra, de la mujer del presidente, Raúl. Sí, me gustaría saber cuántos consulados hay en Zamora, porque no es un sitio... O sea, por Sí, un lado, no. ¿cuántos consulados tiene Georgia en España y cuántos consulados hay en Zamora?
Es bastante llamativo eso también. Y luego, cuidado, o sea, ese título realmente no vale para mucho, salvo para que tú tengas un trato preferente cuando vas y vuelves de Georgia. No quiero indicar nada, pero como conocemos ya el paño, ya tenemos unos cuantos años en esta profesión, con el rango de cónsul se te permite ir y volver en avión con unos controles un poco más disimulados, digámoslo así. Y respecto a los disparos, yo creo que el hecho de que fuese por el asunto de Begoña Gómez o no es casi lo de menos, porque, como bien has comentado, lo que resulta más que inquietante es que la persona que vincula a el Partido Socialista, a Europa, el régimen de Chávez, y Begoña Gómez... ¿Y Zapatero? Y Zapatero necesita moverse por Madrid con coche blindado y lo necesita no porque sea un fantasma, ya hemos visto que tiene motivos de sobra. Es que ya estamos llegando a unos niveles que claro, es que solo falta ya que se bajen del coche estos con camisas de estas de seda ostentosas y los sombreros de... O sea, es mafia pura y está girando todo alrededor del Palacio de la Moncloa, del presidente del gobierno y de su mujer, y aquí nadie da explicaciones. No solo no se da explicaciones, sino al que las pide se le insulta. Al juez que intenta investigarlo se utiliza a la abogacía del Estado y a la Fiscalía para intentar acabar con la investigación, con su carrera, aunque en este caso, como es muy mayor, eso... quiero decir que le quedan pocos años, no van a poder, pero quiero decir, para hundirlo civilmente también. Sí, sí. Es que yo en algún momento tendrán que dar alguna explicación, porque yo creo que ya estamos muy cerca del punto en el que no puede aguantar más. Es que esto no puede aguantar más. Siempre se dice, no, Sánchez, ni Sánchez ni nadie puede mantenerse en esta situación sin dar ninguna explicación. Me voy a hacer un paralelismo en mentalidad socialista, a ver si consigo meterme en un cerebro de esos y salir sin daños colaterales. En el Partido Socialista todavía siguen hablando de la famosa fotografía de Feijóo, ¿verdad? Que si estuvo o no estuvo en una barca con un tío que en aquel momento que si pasaba cajetillas de tabaco, y luego que si se dedicara a otra... No lo sé. Tabaco de batea. Dios bendito la que les ha dado con eso. Oiga, la mujer del presidente se reunía con Aldama, que ha recibido balazos en un cristal en su coche en pleno centro de Madrid. Que todos sabemos que tiene negocios venezolanos, que todos sabemos, por cierto, menos Ábalos, que estaba en la visita de Delsi, que todos sabemos que tenía un trato directo con Venezuela, que heredó los contratos de negociación con una narcodictadura de Zapatero, el gran contramaestre del Partido Socialista, que está metido como principal comisionista de una red de cobro de comisiones ilegales mientras moría media población en España. Y no pasa nada. No, pero la foto del ¿cómo se llamaba? Tabaco de batea, ¿no? La foto del de la barca de tabaco de batea. O sea, no se puede tener la cara más dura, ¿verdad? Es imposible. Socio y amigo de Javier Hidalgo, dueño de Globalia, que es el principal patrocinador de Begoña Gómez. Aquí yo creo que la clave es toda la información que tiene este hombre. Es decir, yo tengo la convicción de que este hombre tiene una información que podría hacer caer el gobierno de Pedro Sánchez cuando quisiera. Totalmente. Entonces, si él es poseedor de esa información y recibe 2 o 3 disparos en su coche, o sea, ese es el segundo... ¿Qué pasa aquí? Es el segundo punto, es decir, qué peligrosidad de contactos tiene Víctor de Aldama y a su vez la propia esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. ¿Qué círculos de poder, de delincuencia, de mafia se están moviendo esta gente, ¿no? O sea, para que en una calle cerca de la Castellana nada más y nada menos le metan 3 disparos, obviamente de aviso para intimidar, porque ya salió, recuerdo hace unos meses, salió información, que no sé si era correcta o no, pero decían, va a tirar de la manta, va a tirar de la manta. Y a lo mejor ante ese miedo de que realmente Víctor Aldama pueda tirar de la manta, le llega esta advertencia que a mí no me parece ninguna broma. Bueno, vamos a ver Yo creo que tiene información de toda índole, además. Que sí. No solo, también de índole personal. Que sí, seguro. Eso es. Bueno, vamos a ver cómo explica determinadas cosas con Aldama un señor llamado Ábalos. Aldama sí, lo he visto. De hecho, él era presidente del Cruz Zamora, estuvo en una campaña de promoción, me pidió incluso presentar una camiseta para la promoción del club. Era asesor de Air Europa también. Y claro que lo conozco. A los otros señores no los conozco a ninguno.
O sea, lo conoce de que era asesor de Europa, menos mal que ha dicho algo medianamente serio y de que le presentó una camiseta. Ya, claro, claro. Venga, vamos con más de Ábalos. La señora Rodríguez no estuvo en ningún momento en espacio Schengen. Pueden hacer todos los chistes que quieran, si voló, no voló, los brazos, todo esto queda muy bien. Yo le agradezco el humor y la distensión. Pero evidentemente en términos jurídicos, saben ustedes, que la cosa no va por ahí. No pisó espacio Schengen. ¿Saben por qué por términos jurídicos, se lo decía con esta chulería, dice él que no iba por ahí? Porque no hemos llegado a ver las imágenes. Porque de hecho el único testigo que tuvo narices de poner en juego su cargo, y se lo jugó, porque él dependía desde su empresa de los contratos de AENA, y AENA pertenecía o estaba dentro del ámbito de control de Ábalos, fue despedido por testificar diciendo que por supuesto que había estado Delcy Rodríguez ahí. Por eso lo decía con esta tranquilidad, porque las imágenes no las hemos llegado a ver. Yo simplemente les digo una cosa, en España nos estamos acostumbrando a un nivel de corrupción que no era normal. Que te peguen balazos a contactos de la mujer del presidente en la ventanilla de su coche en el centro de Madrid no era normal. Que se cuelen narcodictadores en un aeropuerto no era normal. Que te lo nieguen delante de las narices y luego hagan desaparecer las imágenes no era normal. Será muy normal en esos países donde mantiene negocios Víctor Aldama, y me estoy refiriendo a Venezuela. En España no era normal. Y si alguien quiere más muestras del deterioro del Estado de Derecho, que mire estas imágenes. Vamos con otra de las, que no sé cómo llamarlo, bueno, las frases de Ábalos, atención. Porque es de los bulos, ahora que estamos hablando de bulos últimamente, mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Pero fue un bulo tremendamente instalado. Lo único que llevaban es un equipaje personal, que en el caso de la vicepresidenta y de quienes le acompañaban, igual que entró, salió al avión de Doha. Igual. Entonces, ¿por qué han eliminado las imágenes? ¿O por qué no las hemos visto? Miren que era sencillo, ¿eh? Y puedo hablar de que ahí hay imágenes básicamente porque están en presencia del único sancionado por el caso del sí. Yo me metí para demostrar que era España el sitio donde estuvo, porque una fuente me dijo, fue aquí, entré y salí. ¿Saben por qué pude entrar y salir? Porque era España. ¿Y saben por qué me pusieron la multa por ciento de 100 euros? Me pusieron la multa porque es que yo había grabado en una zona de seguridad máxima y efectivamente en la grabación se veía que todo estaba grabado. O sea, por eso sé que todo estuvo grabado. ¿Por qué no hemos visto las imágenes? O sea, aquí ya desaparecen pruebas como desaparecen chorizos en una charcutería, ¿o de qué va esta película? O sea, y este señor tiene las santas narices de negar lo obvio. Está testificado ante notario por una persona y le quitaron de ahí precisamente por testificar. ¿Dónde están las imágenes? En el mismo sitio que las maletas, ¿no? Las maletas llegaron, las maletas pasaron sin ningún tipo de control. Allí estaba Víctor de Aldama. Y lo que queremos saber es exactamente a qué respondía lo que iba dentro de esas maletas. ¿A qué negocio? ¿Tiene algo que ver con los balazos en la ventanilla de una persona? ¿Tiene algo que ver con determinados rescates? ¿Tiene algo que ver con mecanismos de devolución de 200 millones de euros para Air Europa, negociados por, primero, José Luis Rodríguez Zapatero y después por Aldama? ¿Tiene algo que ver eso, a su vez, con los balazos? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Tiene algo que ver las reuniones que mantuvo Víctor de Aldama con Begoña Gómez ya como persona, que por cierto mintió? Otra cosa en la que mintió. Él aseguró que los contratos con Air Europa, es decir, con Globalia, fueron posteriores a la reunión de septiembre de San Petersburgo, de la OMT. No es verdad. En la reunión de San Petersburgo, y hemos comprobado los listados de inscripción, aparece como advisor de Globalia. ¿Por qué negó que allí ya estaba como miembro de Globalia? ¿Por qué? Porque eso fue antes de Delcy. Se habló de Delcy ya allí, de qué iba a venir, se habló de lo que iba a llevar en las maletas, se habló de que tenía que traer una deuda para Europa. O sea, estamos en una órbita de ocultación de información relacionada con el AMPA que esto da vergüenza ajena. Y luego dicen que si exageramos cuando decimos que esto empieza a parecerse a Venezuela. O sea, esto es o Miami Vice o Venezuela. Pero España cada vez se parece menos a esto. Es lo mismo que con... Pero han pasado 5 o 6 años ya y la respuesta es no hay maletas, igual que en el caso de Begoña Gómez, no hay caso, todo es un bulo, no hay Me maletas. falta decir, no hay pruebas. Todo es un bulo. Pero cuando realmente no han conseguido dar ninguna explicación porque no la tienen o porque lo están ocultando. Pero fíjate si será mentira que no haya maletas y lo que dice Ábalos, que Ábalos ha presentado querellas contra periodistas, entre ellos contra Federico Jiménez Los Santos, por hablar, especular sobre el contenido de las maletas. Si él pudiese demostrar que las maletas no existían, hubiese ganado todas esas querellas. Y es tan sencillo. Y las ha perdido y ha sido condenado en costas. Raúl, y sería tan sencillo como que mostrase las imágenes, claro, que son del circuito de seguridad de AENA, empresa que estaba bajo su ministerio. Muestra las imágenes, es muy sencillo, pero muestra las quiero decir imágenes. que ya hay, aunque sea por una demanda
ya hay sentencias judiciales en las que se avala que las maletas existían, porque han sido absueltos Totalmente. varios periodistas por especular sobre eso. Bueno, yo simplemente por centrar, estamos dando mucha información de Aldama, este gráfico es complementario del otro. Todos los puntos que unen a Aldama con la mujer del presidente. En una democracia normal, sobre esto se convoca inmediatamente una comisión en el Parlamento, lo que sea, hay una rueda de prensa inmediata, hay una convocatoria de lo que sea y automáticamente se da información, porque estamos hablando de un caso de gravedad máxima. Aquí en España, nada de nada. Encima se ataca a los jueces que lo investigan y a los periodistas que informamos de ello. Bueno, Aldama estuvo, sí, en la visita de Delcy Rodríguez. Aldama, lo comentábamos antes, es nombrado cónsul de Georgia en Zamora. O sea, cónsul de Georgia en Zamora, famosa ciudad de referencia en Georgia, ¿verdad? Sí. Bien, ¿quién le nombra? Zurab Polonishvili de la OMT. Bien, ¿qué hace Zurab Polonishvili de la OMT? Pues casualmente es la persona que ha estado sistemáticamente respaldando a Begoña Gómez. Bien, Aldama, asesor de Globalia. ¿En qué reuniones se vio Begoña Gómez con Aldama y con Javier Hidalgo? Justo en las del rescate de Globalia. Aldama es heredero del encargo de Zapatero de recuperar 200 millones venezolanos. ¿Para qué empresa? Para Globalia, vale, la misma que luego se reúne en la sede con Begoña Gómez. Bien, Aldama en la reunión de San Petersburgo, en la cita de San Petersburgo, ¿de quién? De la OMT, de Zurab Polonishvili, ¿cómo no? Bien, ¿y con quién estuvo allí? Con Javier Hidalgo y con Begoña Gómez, qué curioso, ¿verdad? Bien, Aldama media además entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo en pleno rescate. Esto ha sido certificado, ha sido confirmado directamente por la compañía. Dicen que las reuniones se mantuvieron, que es verdad, y que se mantuvieron en la sede de Globalia, justo en las fechas previas y posteriores a que se diseñara el mecanismo de rescate. Aldama aparece en la trama Coldo, que es la trama Coldo-PSOE, donde aparecen, creo que son 3 ministros, 2 presidentes autonómicos, no digo imputados, digo que aparecen relacionados, 2 presidentes autonómicos, uno de ellos ahora es ministro, la otra es ahora presidenta del Congreso de los Diputados, son todo personas de maximísima confianza del entorno, o lo han sido, de Pedro Sánchez. Aldama aparece identificado como el autor de las rutas de dinero a República Dominicana. El Falcon todavía, el Falcon presidencial, todavía estamos esperando que se nos den explicaciones de qué ha pasado con 39 viajes, o directos o de escala. ¿Qué hace el avión presidencial de Pedro Sánchez y Begoña Gómez haciendo 39 paradas en República Dominicana? Anda, y el circuito de dinero justo de la trama Coldo lo diseña Aldama, que tenía contacto con Begoña Gómez, y justo no había otro país, es República Dominicana. Qué casualidades tiene la vida, ¿eh? Debe ser la vida, debe ser de la fachosfera toda ella. Y Aldama, y de esto les vamos a dar información en Libertad Digital en breve, pues aparece relacionado con más negocios venezolanos. Y sobre esto no tenemos ni media explicación. A mí me parece que el caso de Delcy es uno de los inicios de la oscuridad de la corrupción de este gobierno del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, y cómo se ha cerrado en falso. O sea, porque yo entiendo que cuando el juez Serrano Arnal, creo que recordar, el juzgado de instrucción número 39 de Madrid, decidió archivar el caso, no se vieron nunca las imágenes de Delcy, etcétera, no conocíamos la existencia de esta figura que es Víctor de Aldama. Víctor de Aldama lo empezamos a conocer con el caso Coldo. Entonces lo que no entiendo es cómo el juez no considera que sería importante reabrir el caso y citar inmediatamente a Víctor de Aldama, porque obviamente es una figura importantísima para intentar arrojar luz a un capítulo y un episodio tan oscuro como es ver al ministro de Transportes reuniéndose de madrugada en un avión, en un aeropuerto con nocturnidad, con la número 2 del régimen de Nicolás Maduro, y que esto se haya echado tierra encima y que ya a otra cosa mariposa. Yo creo que el juez tiene que reabrir la causa y citar inmediatamente a Víctor de Aldama. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Nos vamos a otra historia que de verdad que es de traca. ¿Se acuerdan de la cloaquilla esta, la máquina de fango que se inventa Santos Cerdán? Bien, resulta que le pillan, obviamente, bueno, han conseguido recabar algo de información. Bueno, pues en la información que recaban aparece algo que le relaciona directamente a Pedro Sánchez. De verdad que esto es de opereta. Ahora se lo mostramos con el audio incluido.